Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta noche? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta noche? No se lo está dando al hombre, se lo está dando a Dios. A Él se merece toda gloria, Él se merece toda alabanza y Él está en medio nuestro. Porque la palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Cuántos lo creen esta noche? ¿Cuántos lo creen esta noche? Yo quiero que esta noche en este lugar se glorifique el nombre de Dios, pero yo quiero que en este lugar se sienta la presencia de Dios, pero a la vez quiero que el pueblo de Dios se deje sentir. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Él se merece toda gloria, Él se merece toda alabanza, Él se merece todo el honor. ¿Cuántos lo creen esta noche? Gloria a Dios. Vamos a, no sé si tiene un lugar donde sentarse, quiere acomodarse, ponerse cómodo. Yo le insto a que de repente busque un lugarcito para que no esté incómodo, no se canse demasiado. Vamos a ver cuánto tiempo nos llevamos con la palabra, porque no somos nosotros los que determina, sino es el Espíritu de Dios que inspira y habla a través de nosotros. Amén. No es el hombre, es Dios que quiere hablar a nuestros corazones. Y Dios tiene que empezar hablando a mi vida para que yo pueda transmitir lo que Dios está tratando conmigo. Entonces, esta noche no se fije en el que está parado acá, que es un simple hombre imperfecto, que simplemente está parado en este lugar por la misericordia de Dios. Yo no sé dónde estaría en este momento si no fuera por la inmensa misericordia de Dios que tiene hacia mi vida y que tiene hacia su vida. Gracias, hermano. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de misericordia? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es un Dios de amor? Es un Dios de perdón. Y ese Dios esta noche está en este lugar. Amén, amén. No hay paredes y no necesitan haber paredes, porque Dios está en este lugar. Amén. Yo no sé cuántos tienen Biblias, si me permite. Amén. Gloria a Dios, hermana. Si puede compartir, por favor, ahí con los que están a su lado. Pero yo quisiera irme al libro de Deuteronomio, y si alguien lo tiene, el capítulo 8, y le voy a pedir que por favor me tenga un poquito de paciencia. No estoy muy cómodo acá, falta un poco de luz. Amén. Téngame paciencia, por favor. Tenga la misericordia de Dios. Ay, gracias, hermana. Dice el capítulo 8, versículo 15 y 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Y el versículo 16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre, diga conmigo, a la postre, hacerte bien. Amén. A la postre, eso me dice que en un futuro. Gracias, hermano. A la postre quiere decir en un mañana Dios me va a hacer bien. Y yo le voy a pedir esta noche que por favor abra sus oídos espirituales para oír lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Amén, amén. Para que no tengamos que sufrir las consecuencias del pueblo de Israel cuando fueron introducidos en un desierto y tenían una promesa de que iban a llegar a una tierra prometida. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Dios inspira esta noche en nuestro corazón a hablar del desierto, el desierto de Dios. ¿Por qué? Porque dice que muchos quedaron en el camino y no lograron llegar a la tierra prometida. Entonces Dios tiene que hablar a nuestra vida, tiene que hablar a nuestro corazón. Por eso le pido por favor que ponga atención a la palabra que esta noche Dios va a hablar a nuestra vida.
Porque no está hablando a su vida, también está hablando a mi vida. Amén. Está hablándonos a todos como iglesia. Y nos quiere prevenir de que nosotros alcancemos llegar a esa tierra prometida. Porque hay promesas de parte de Dios que se tienen que cumplir. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Entonces el versículo 16 dice, y a la postre, y probándote para a la postre hacerte bien. Dios nos mete en un desierto para probarnos. Dios nos mete en un desierto con un propósito. Dios dice que los planes de Dios, ¿dónde está? En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Amén. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabe que todos los pensamientos de Dios para nosotros son planes de bien, no son planes de mal? Hay muchos que empiezan a quejarse de Dios, pero todos los planes de Dios, cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, sus planes dice que son planes de bien para nuestra vida, no son planes de mal. Él no es un Dios malo, Él es un Dios bueno, benevolente, misericordioso. Pero Dios tiene que meternos a un desierto. Diga conmigo, Dios tiene que meternos a un desierto. Y yo no sé cuál es tu desierto esta noche, pero Dios tiene que meternos a un desierto. ¿Sabe que hace muchos años yo escuchaba a un maestro que tenía, y una vez dijo, en uno de mis desiertos espirituales, agarré y quemé todos mis archivos, quemé todos mis bosquejos. En ese entonces yo no entendía lo que él trataba de decir, y me puse a pensar humanamente, sin discernir en el espíritu, porque a veces nosotros llegamos a conclusiones humanas sin discernir en el espíritu. Y humanamente me puse a pensar, dije, ¿habrá pecado este hermano? Que no sé qué le pasó. Un desierto, ¿de qué habla? Y mire que Dios tiene que tratar con nuestras vidas para mostrarnos, para revelarnos. Lo único que Dios anhela esta noche es que usted y que yo tengamos un corazón dispuesto para escuchar su palabra. Yo no sé cuántos tienen un corazón dispuesto esta noche para recibir palabra, para recibir instrucción, para recibir el consejo de Dios. Porque Dios nos dio un libre albedrío. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Él quiere ver en nosotros hombres y mujeres que sean obedientes. Hace unos días hablaba con una persona y decía, ¿pero por qué? Hablábamos de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Dice, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué puso ese árbol ahí? Por eso. Porque Dios no nos creó como autómatas, no nos hizo robots, nos dio un libre albedrío. ¿Para qué? Para decidir y para obedecer. Y cuando obedecemos, hay bendición de parte de Dios. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, son planes de bien y no de mal, dice Jeremías. Y todos los planes de Dios son para bien. Así usted y yo no entendamos en el momento. Romanos 8:28 dice, y he aquí, todas las cosas obran para bien. Y esto, escuche bien, y esto conforme a los que he llamado. Entonces, si usted y yo hemos sido llamados por Dios, tenemos que tener esa palabra grabada en nuestro corazón. Aleluya. Cuando venga la lucha, cuando venga la dificultad, cuando venga la batalla,
usted tiene que decir, yo no sé lo que pasa, yo no sé lo que está sucediendo, pero una cosa sí sé, que todo lo que Dios permite va a obrar para bien en mi vida. Y Dios tiene que meternos a un desierto, porque en el desierto hay transformación. En el desierto dice que el pueblo de Israel estaba en Egipto, y en Egipto tenían pescado, tenían agua, tenían frijoles, pero les faltaba algo muy importante. ¿Usted sabe qué les faltaba? Les faltaba libertad. Eran esclavos. Y eso es lo que muchas veces nosotros cuando estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que somos. Podemos tener todo. De repente no hay ningún problema. Pero no tenemos libertad. La libertad solamente la encontramos en Cristo. La única libertad verdadera se encuentra en Cristo Jesús. Aquel que vino, murió en la cruz del Calvario, pagó por mis pecados, y cuando Él dijo, Padre, consumado es, podemos entender que ese día hubo victoria en el cielo. No solamente hubo victoria en el cielo, pero hubo victoria acá en la tierra. ¿Por qué? Porque usted y yo no estaríamos esta noche en este lugar si no hubiera sido por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ese momento que dijo, consumado es. Gloria a Dios, aleluya. Y el problema es que nosotros no entendemos cuando Dios nos mete al desierto. Y es que en el desierto vamos a entender realmente la presencia de Dios. Dice que Dios se le presenta a Moisés, y Moisés, ¿sabe lo que pasa? Que era tartamudo. Ahora, ¿qué es un tartamudo? Un tartamudo es una persona que tiene un problema de repetir y repetir y repetir. Y muchas veces, lamentablemente, nosotros como pueblo de Dios tenemos la tendencia a ser tartamudos. Tenemos la tendencia a repetir, repetir y repetir, repetir lo que oigo, repetir lo que me dicen, repetir, repetir, cuando Dios lo que desea es tener un encuentro vivo con nosotros. Aleluya. Porque tartamudo repitiendo no le sirvo. El plan de Dios perfecto y divino, en el plan divino de Dios, así no le sirvo. Entonces Dios tiene que meternos al desierto. ¿Para qué? Para transformar mi vida. Para que yo pueda entender realmente lo que es Dios. No sé cuántos acá conocen la historia de Job. Y uno dice a veces, pero ¿cómo es posible que si la Biblia habla de este hombre que era un hombre bueno, justo, delante de Dios, cómo es que Dios permite que Satanás toque su vida? Y yo me lo pregunté muchas veces. Y sabe que a partir de ahí se empieza a desarrollar un caos en la vida de Job. A partir de ahí Dios permite que Job entre en ese desierto. Ahora, no sé cuántos acá saben lo que es un desierto. Acá estamos en unas montañas muy bonitas, hay árboles, hay una brisa, pero un desierto, déjeme le digo, es árido. Un desierto es duro. Un desierto lo único que encuentra es arena, un calor infernal de día y un frío tremendo de noche. Pero mire, le voy a decir algo. A pesar de meterlos al desierto, la misericordia de Dios siempre estuvo con ellos. Porque dice que de día ponía una nube sobre de ellos, cubriéndolos, y de noche una llama de fuego. Aleluya. De día ponía aire acondicionado y de noche les ponía calefacción. Aleluya. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios si puede conmigo. Denle un aplauso al Señor. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que amamos. Ese es el Dios que servimos. Porque a pesar de meternos en los desiertos, la misericordia de Dios siempre está en nuestras vidas. Yo no sé cuántos me están entendiendo esta noche.
usted póngale nombre a su desierto. Pero lo que Dios desea y pide de nosotros es que le creamos. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice que esos ancianos no creyeron. Empezaron a reclamar. Y le empezaron a reclamar a Moisés. Y le empezaron a decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos pescado, allá teníamos frijoles, allá teníamos agua. Y nos has traído a este desierto. Y empezaron a quejarse. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces empezamos a quejarnos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Cuando nosotros deberíamos decir ¿para qué? No por qué, sino ¿para qué? No por qué me metiste al desierto, sino ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres mostrarme? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? Y esa palabra le va a agradar mucho más a Dios. Aleluya. ¿Y sabe qué? Dice que el pueblo de Israel hubiera pasado el desierto en poco tiempo. Así es, hermano Carlos. Pero tuvieron que estar 40 años. Y muchas veces no podemos salir del desierto porque no estamos sufriendo o no estamos entrando en esa transformación que Dios quiere en nuestras vidas. Aleluya. Y mientras no aprendamos las lecciones, Dios nos va a reprobar y nos va a hacer dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el mismo desierto. Gloria a Dios. Como le digo, esta palabra empieza por mí. Esta palabra empieza en mi vida. Yo solamente la transmito, pero es para mí. Yo debo de entender que mientras más me queje, que mientras más le pregunte, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él me va a decir, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas. ¿Sabe qué? A Dios no le interesa. Él es el dueño del tiempo. Amén, aleluya. Dice que un minuto para Dios es como 1000 años para nosotros. Él no tiene prisa, hermano. Él me puede tener dando vueltas por 40 años y Él no se cansa. Él no tiene ninguna prisa. El que tiene prisa soy yo de salir de ese desierto. Y para salir de ese desierto, para acelerar mi paso por ese desierto, tengo que empezar a obedecer. Tengo que empezar a meterme en la palabra para entender cómo voy a salir de ese desierto. ¿Sabe que Jesús mismo, antes de que empezara su ministerio, fue llevado por el Espíritu, dice, al desierto? Ahora, ¿qué cree que hizo Jesús en el desierto? ¿Por qué, Dios, me trajiste? No. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Se puso a ayunar. Aleluya. Se puso a ayunar y a orar. ¿Y sabe qué? Nosotros necesitamos ayunar y orar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos ayunando, entonces dejamos que el Espíritu empiece a crecer en nosotros y la carne empiece a morir. Aleluya. En el desierto es un lugar donde nosotros tenemos que morir. Sinceramente. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos va a resucitar, nos va a hacer renacer. No sé si fue ayer que hablábamos con el pastor y le decía, este es un hombre que está resucitando, hablándole de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es que Dios quiere resucitarnos, pero primero tenemos que morir. Morir a esa carne. ¿Sabe qué es lo que le deleita a la carne? Estar viendo lo que está a su alrededor. Estar juzgando, estar poniendo el dedo, estar en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los frutos de la carne y empezamos a identificar cuáles son esos... Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo soy honesto, empiezo a ver cuáles son los frutos de la carne. Y yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque mientras usted y yo no reconozcamos que tenemos un problema,
nunca vamos a buscar soluciones para ese problema. Así es, amén. Lamentablemente, muchas veces somos muy irresponsables. Dios lo va a hacer. Estoy orando, Dios va a obrar. Cuando Dios dice, tú tienes que hacer una parte, tú haces lo posible, yo hago lo imposible. Aleluya. Y mientras usted y yo no reconozcamos que tenemos un problema, nunca vamos a buscar una solución. En Alcohólicos Anónimos dicen que el alcohólico, mientras no aprenda a reconocer que tiene un problema, nunca se va a curar de su adicción. Así es, amén. Entonces, el alcohólico tiene que reconocer que tiene un problema. Pero ¿qué es lo que dicen? Yo decía, solo tomo los fines de semana, solo tomo una vez al día, solo tomo a veces. Y sabe que son excusas, excusas y excusas de manera irresponsable, porque no quiero reconocer. Y mientras yo no reconozca, Dios no puede obrar en mi vida. Porque Él dice que mira de lejos al altivo, mas mira de cerca al humilde. Yo tengo que ser humilde y reconocer, porque cuando yo no reconozco, estoy poniendo mi altivez delante de Dios. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta noche. Aleluya. Dios Y así es en todo. santo. Si yo veo que no puedo dominar la lengua, tengo que buscar una solución. Porque de otro modo voy a seguir dando vueltas en el desierto. Aleluya. ¿Y qué cree que es lo que pasó? Muchos de esos que salieron del desierto no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque de manera irresponsable no querían reconocer. Siempre andaban buscando un culpable. Empezaron a reclamarle a Moisés. Dice que Moisés subió al monte de Dios para que le fueran dados los 10 mandamientos. Se tardó unos días. Y cuando regresa Moisés, ya estaban abajo el pueblo de Israel haciendo imágenes, adorando a otros dioses. Alabado sea Dios. ¿Y a cuántos Dios no nos está hablando esta noche? Aleluya. Dios quiere sacarnos del desierto, pero hay que empezar a dar pasos. Le digo, Jesús fue llevado al desierto, pero Jesús hizo lo correcto. Empezó a ayunar. Ahora le decía, ¿qué es lo que pasa con la carne? Ahora le digo, ¿qué es lo que pasa con el espíritu? Cuando uno empieza a ayunar y el espíritu empieza a crecer en nuestra vida, empieza a crecer en nuestro ser, empieza esa transformación que Dios quiere para nosotros. Lamentablemente, muchas veces el enemigo es tan sutil que viene y le dice, tú estás bien, tú vas a la iglesia todos los fines de semana, tú vas a la iglesia todos los servicios, tú conoces la palabra de principio a fin, tú sales de vez en cuando a evangelizar, y de manera sutil le hace creer que usted y yo ya estamos bien. Hace poco me sorprendió hablando con una persona que me dijo, yo no necesito cambiar nada, yo estoy bien. Pero si yo leo la Biblia, pero si yo voy a mis servicios, pero si yo. No somos honestos. Y realmente Dios no se va a manifestar en nuestra vida mientras no seamos honestos y entendamos que la verdad, dice la palabra, dice Pablo, que transformemos nuestros pensamientos, que vayamos renovándolos cada día. Ya. Eso me habla de que necesito un cambio. Eso me habla de que me falta mucho. Soy un instrumento, soy un ser creado, pero que estoy en proceso de transformación. Pero esa transformación realmente va a venir a mi vida cuando yo empiece a trabajar en mi vida. Yo no puedo cambiar a nadie, pero una cosa sí puedo hacer, es cambiar mi vida, es cambiar yo. Yo no voy a cambiar a nadie, hermano. Yo no voy a cambiar a nadie. El único que puede cambiar es Dios, pero aún así tenemos que hacer una parte nosotros. Dios se glorifica cuando nosotros le obedecemos.
De nada me sirve conocer, ser oidor de esta palabra, si no soy un hacedor de la palabra. Y entonces Job entra en un desierto. Y lamentablemente, como le digo, cuando estamos llenos de los frutos de la carne, lo primero que hacemos es juzgar humanamente. Y dice que vinieron los amigos de Job y empezaron a criticarlo, empezaron a juzgarlo. Y le decían, tú pecaste, algo malo hiciste, porque no puede venirte tanta calamidad si no es porque tú pecaste. Los amigos de Job. Y dice que Job decía, no, él sabía correctamente el corazón que tenía delante de Dios. Y Satanás le dijo a Dios, mira, quítale todo lo que tiene y vas a ver que si no va a blasfemar tu nombre. Y Job no empezó a reclamarle. Job no empezó a decirle, Señor, ¿por qué? No. La mujer le dijo, blasfema a tu Dios y muérete. ¿Sabe lo que dijo Job? ¿Sabe lo que dijo? Job le dijo a su mujer, yo sé en quién he creído. Aleluya. Yo sé en quién he creído. Amén. ¿Sabes qué? Yo sé que si voy al polvo, o sea, quiere decir que del polvo venimos, al polvo vamos. Cuando morimos vamos al polvo. Le dijo Job, yo sé que del polvo, de ahí, de ese polvo, si yo estoy muerto, de ahí, de ese polvo, del polvo de donde esté, de ahí Él me va a levantar. Amén. Él sabía en quién había creído. Y usted y yo tenemos que saber, no tenemos que reclamar, sino tenemos que recordar y decir la palabra de Dios que nos ha sido revelada, la palabra de Dios que nos ha sido prometida. Cuando yo tengo estas promesas de Dios en las tablas de mi corazón, voy a empezar a hablar palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tiene en su corazón? Porque si usted tiene amargura, no van a salir palabras buenas. Si usted tiene celos, no van a salir palabras buenas. Pero si usted tiene la palabra de Dios en su corazón, nos ha prometido y dice, de tu interior fluirán ríos de agua viva. Ahora, ¿de qué ríos está hablando? De que de mi interior van a fluir palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de amor, palabras de misericordia para los que están a nuestro alrededor. Sí, Señor. Amén. ¿Sabe que Dios metió al pueblo de Israel 40 años? ¿Y sabe por qué los metió ahí? Porque tenían que aprender a tenerse misericordias unos de otros. Lamentablemente hoy en día es lo que más nos falta. No tenemos ni 2 horas en la iglesia y no nos soportamos. Imagínense 40 años. Imagínense 40 años teniendo que soportar a su vecino. Imagínense 40 años. Y Dios los metió porque quería enseñarles que tenía que transformar ese corazón en un corazón misericordioso, en un corazón compasivo. Él tenía que hacer un cambio porque a donde iban dice que fluía la leche y la miel, pero ese pueblo no conocía a Dios. Entonces era muy fácil que Israel llegara a ese pueblo y era muy fácil que ese pueblo los cambiara a ellos con el corazón que iban. Pero si transformaba sus corazones, ellos iban a ir para transformar los corazones de ese pueblo que no conocía a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted y yo tenemos esa transformación, Dios nos va a mandar a lugares donde no conocen a Dios, pero no vamos a ser contaminados, sino nosotros vamos a ir a contagiar ese amor, esa misericordia de Dios. Nosotros vamos a irles a mostrar la imagen de Dios que ha puesto en nosotros. Dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y muchos dicen, ¿será que Dios era así chaparrito? ¿Será que Dios era así de gordito como está usted, hermano? Santo.
No. Imagen y semejanza de la esencia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Esa es la imagen que yo tengo en mi vida. Esa es la esencia de Dios en la cual he sido creado. ¿Sabe que muchas veces el pueblo de Dios empezó a reclamarle a Moisés? Muchas veces, déjeme le digo, empezamos a reclamar al pastor. Empezamos a reclamar a la pastora. Empezamos a reclamar lo que estamos con la vista puesta en ellos. Y estamos con la vista puesta en sus hijos. Cuando nosotros deberíamos estar orando por ellos. Deberíamos estar clamando. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos amar y respetar lo que vemos acá en la tierra, ¿cómo podemos amar y respetar lo que no vemos allá en el cielo? Dios, aleluya. Usted y yo muchas veces decimos, es que es pastor, es que él es evangelista, él conoce de la palabra. Y lo mismo decían de Jesús, mucha gente hoy en día todavía siguen diciendo, es que él era Dios, por eso. Pero la Biblia me dice que Él era Dios, pero también era 100% hombre. Él también seguía sintiendo. Él también tenía las mismas dificultades. Él tenía las mismas luchas. Y yo lo puedo ver cuando lo veo orando en el monte del Getsemaní y que dice que de sus ojos caían lágrimas como de sangre. Sudaba como sangre. Y entonces el pastor, por ser pastor, la pastora, el evangelista, el predicador, no por conocer la palabra quiere decir que no tengan las mismas luchas, que no tengan las mismas dificultades que usted y yo. Incluso tienen muchas mayores. ¿Por qué? Porque sus luchas son para alcanzar la promesa de Dios. Y como están haciendo una obra de Dios, son más probados. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer es orar por ellos. No estar poniendo la vista, juzgando, no. Y lo mismo con sus hermanos, con mis hermanos. Lo que tenemos que hacer es tenerles misericordia. Si yo veo algo malo en uno de mis hermanos, es para orar por él. Si Dios me lo revela, es para orar por él. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos está probando. Dios está probando qué corazón tenemos. Y cuando nosotros tenemos ese corazón aprobado delante de Dios, Él acelera nuestro camino, abre el camino, abre el mar en dos, nos hace cruzar y acelera nuestro paso por ese desierto. Como le digo esta noche, usted y yo queremos entrar en esa tierra prometida. Y para entrar en esa tierra prometida, tenemos que ser transformados. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Lamentablemente que cuando estamos cómodos, somos muy superfluos, muy superficiales. Tengo mi trabajo, tengo el suficiente dinero para vivir, tengo mi carrito de repente, tengo techo. Y me quedo cómodo. Y soy muy superfluo. Y si oro 2 minutos. Gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias, bendito, por darme otro nuevo día. Pero, hermano, le digo una cosa. Aleluya. Solo Dios nos mete al desierto. Y empezamos a sentir el agua hasta acá arriba. Y empezamos a clamar. Y empezamos a decir, Padre, Señor, Dios bendito, ¿dónde estás, Padre? Escúchame, escúchame. Entonces viene un clamor de adentro nuestro, clamando a Dios. Porque cómodos somos muy superfluos. Pero ¿sabe qué? Cuando estamos en la necesidad, empezamos a clamar. Cuando mi hijo, cuando mi hija está siendo motivo de mi lucha, de mi desierto. Cuando mi pareja, mi esposa, mi esposo está siendo el motivo de mi desierto. Entonces hay ese clamor. ¿Y qué pasa cuando hay ese clamor? Hay un encuentro con Dios. ¿Qué pasó con Job? Job
en el último capítulo del libro de Job, dice: antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. ¿Qué me enseña? Que Job conocía a Dios de oídas, pero después llega a tener un encuentro con Dios, una comunión con Dios. A través de todo ese caminar, a través de todo ese desierto, empieza a conocer a Dios. Y el pueblo de Israel, a través de ese desierto, estaba conociendo a Dios, porque dice que desde que dejaba caer el maná del cielo para alimentarlos. Como le digo, dice que columna de fuego en la noche, nube por el día. Nunca les faltó el zapato, nunca les faltó la comida, nunca les faltó el agua. ¿Sabe que el agua salió de una peña? Aleluya. Y usted dice, ¿cómo? Sí. Es que Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que puede hacer salir agua de la peña. Amén, amén, aleluya. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Gracias, Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios quiere sacarnos de ese desierto y quiere llevarnos a lugares nuevos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos ha prometido y dice: yo te llevaré de gloria en gloria, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dele un aplauso al Señor, porque Él nos está llevando a una gloria mayor que la primera. Dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Amén. Pero es imposible que yo pueda decir que tengo una victoria si no he tenido una lucha antes. Para tener una victoria tengo que tener una lucha. Si no, ¿de qué manera puedo decir que tuve la victoria? ¿Sí me entiende? Solamente hay victoria cuando hay lucha. Solamente hay victoria cuando atravieso el desierto. Soy obediente y le creo a Dios. Toda una generación no pudo entrar en la tierra prometida. Ahora escuche bien esta palabra: era prometida. Era prometida, hermano. Y no pudieron entrar. Dígame usted, ¿se ha preguntado honestamente si un día va a alcanzar esa tierra prometida? Para poder entender la palabra de Dios tenemos que entrar de una manera espiritual. El maestro tiene que ser el Espíritu Santo. No puedo tomar esta palabra de una manera literal, porque si yo la tomo de manera literal, estoy leyendo cualquier libro común y corriente. Y muchos lamentablemente la toman de manera literal. Y para que nosotros podamos entender esta palabra, tenemos que leer bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que dijo Dios? Le dijo a Jeremías, en Jeremías 33:3, le dijo: clama a mí y yo te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Entonces esta palabra debo de introducirme hacia ella de una manera espiritual, para que Dios empiece a revelarme lo que está escrita. ¿Sabe por qué? Porque solamente aquellos que anhelan entender su palabra van a buscarlo en oración, van a pedirle a Dios, y Él dice: clama a mí. No dice ora a mí, no, dice clama. La diferencia del orar y el clamar es muy diferente. El clamor es algo diferente. El clamor viene de lo profundo de nuestras entrañas. Sube una oración delante del cielo y Dios escucha. Y dice: yo te responderé. Clama, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas. Hermano, pero ya está todo escrito, sí. Pero está como velado. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ver ese anhelo en mi ser de clamar por entender esas cosas ocultas que yo no conozco. ¿Cómo yo puedo entender, si lo veo de manera literal, cómo puedo entender el Apocalipsis cuando me habla del dragón, cuando me habla de tantas cosas y de manera literal? Este está loco. ¿Sí o no, brother? Este está loco.
Entonces yo tengo que pedirle a Dios el discernimiento para poder entender de manera espiritual de qué me está hablando, a qué se está refiriendo. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que tener esa esencia de Dios en mi vida. Tengo que ser imagen y semejanza. Eso no quiere decir que sea perfecto. Eso quiere decir que cada día se levante y pidiéndole a Dios que renueve su mente, que renueve su corazón, que renueve su ser. Yo tengo que renovar cada día mi mente, yo tengo que renovar cada día mi entendimiento. Yo tengo que clamar cada día a Dios por esa misericordia. Dice la palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo tengo que clamar por esa misericordia. ¿Por qué? Porque entiendo que yo no soy bueno. Yo estoy en un proceso de seguir a Dios. Pero tengo que entender que cada día, cada mañana, tiene que haber un esfuerzo de mi parte para ser mejor que el día de ayer. Entonces, de ese modo, tengo que clamarle a Dios por esa misericordia. Amén, aleluya. Y el enemigo es tan sutil que nos hace creer que nosotros ya estamos bien. No, hermano. Pablo decía, prosigo al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Hablaba de una manera metafórica que era una carrera. Y en una carrera lo que usted encuentra son obstáculos. Y tiene que ir sorteando, tiene que ir librando esos obstáculos. De la manera que yo también tengo que hacerlo en mi vida. Como le digo, cuando Dios inspira algo en el corazón de una persona es porque primero está tratando con el que está transmitiendo. Todo esto que yo le digo lo está hablando a mi vida porque yo sé que necesito esa palabra de parte de Dios en mi vida. Yo no soy bueno, yo no creo haber alcanzado ese nivel que Dios quiere que algún día lo tenga, pero debo de ser honesto y reconocer que necesito ese cambio. Debo de entender y reconocer que estoy en el camino, que estoy en el proceso. Dice que Dios nos mete en la rueda del alfarero. Las manos del alfarero son las manos de Dios, que está transformando. Y empieza a formar la vasija, y empieza a formarla. Y cuando ve una pequeña falla en esa vasija, dice que la desbarata y la vuelve a hacer. Y usted dice, el enemigo, hermano. Muchas veces no es el enemigo, hermano. Muchas veces es el alfarero que nos está metiendo en el horno de fuego. Es el alfarero. Dígame una cosa, ¿quién decide cuándo está lista la vasija? ¿El barro o el alfarero? Entonces, ¿usted cree que está listo? Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive, hermanos. Amén. Cristo vive, hermanos. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Que se sienta, 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 que aquí hay un pueblo de Dios que lo adora, que hay un pueblo de Dios que lo glorifica, que hay un pueblo de Dios que anuncia esas grandes obras y maravillas de parte de Dios. Dios, aleluya. Que hay un pueblo de Dios que glorifica el nombre de Dios. Que hay un pueblo de Dios que entiende que Él sopla a los huesos secos. Y esos huesos secos tienen que tener vida nuevamente. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Que hay un pueblo vivo. No importa que seamos 2 o 3 reunidos acá en este lugar. Gloria a Dios. Porque dice Dios, si hay 2 o 3, ahí estoy en medio. Ahí está, en medio de esa zarza ardiendo. Ahí está Dios moviéndose en este lugar. Dios es bueno. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. ¿Son qué? ¿Planes de qué? De bien y no de mal. Dios no tiene planes de mal para nosotros, hermanos. Dios no quiere matarnos. Nosotros tenemos que matar el hombre que vive dentro nuestro para resucitar en uno conforme al corazón de Dios. Aleluya. Debo de entrar al desierto para matar a ese hombre que me hace daño. La verdadera lucha no es contra Satanás. Y de manera irresponsable nuevamente, todos le echamos la culpa al enemigo, que el Señor lo reprenda. La verdadera lucha es conmigo mismo.
La verdadera lucha es conmigo. Con este me voy a dormir, con este me levanto, con este es el que camino todo el día, a este es al que tengo que matar. A estos pensamientos negativos, estos pensamientos carnales, estos sentimientos carnales. Y el día que empiece a matar a este hombre carnal humano, entonces el Espíritu de Dios va a empezar a vivificarse en mí. Pero a mí la parte que me corresponde son tomar decisiones. Aleluya. Decisiones. Yo decido en la mañana si me levanto de la cama y voy a trabajar. Y la decisión mía de levantarme en la mañana e ir a trabajar va a tener consecuencias. Al final de la semana voy a tener un cheque y voy a tener dinero. Y voy a tener dinero para comer, para gastar, para comprar mi ropa. Decisiones. Decisiones para salir del desierto. Decisiones buenas. Y si yo tomo decisiones malas, van a tener consecuencias. Buenas decisiones traen buenas consecuencias. Malas decisiones, malas consecuencias. Entonces, ¿quién toma las decisiones? ¿El enemigo o yo? ¿Me entiende? Está en mí el cambiar. El enemigo no tiene poder, que el Señor lo reprenda. No tiene poder. Nosotros le damos el poder. El poder lo tiene Dios. Amén, aleluya. Pero tampoco le puedo dejar todo a Él. Porque Él no quiere hacerme un hijo irresponsable. Él quiere hacerme un hijo responsable. Entonces me da un libre albedrío para yo decidir si tomo decisiones buenas o malas. Sí, amén. El enemigo lo único que puede hacer es venir a susurrar a mi oído. Yo me encargo de creerle y llevar esas palabras a mi corazón y tomar malas decisiones. ¿Sabe que en el huerto del Edén el enemigo le habló a Eva? Pero le habló, le susurró, le mintió. Él es padre de mentira. Viene con mentiras sutiles. Con que os ha dicho que no comieres de este árbol. Es que él sabe que cuando tú comas vas a ser como Dios. ¿Y dónde está tocando? En el orgullo. Porque el ser humano, el ser natural, la naturaleza humana es orgullosa. Somos orgullosos. Y eso tiene que morir en nosotros. Ese orgullo tiene que morir. Y entonces le llega por donde sabe que va a tocar su vida. Le está hablando palabras que le gustan. ¿Y cuántas veces viene a nuestra vida a hablarnos palabras que nos gustan? Aleluya. ¿Cuántas veces viene a hablarnos palabras sutiles? Mira, ¿en serio? ¿Te dijo eso? ¿Te dijo que te había perdonado? No, no le creas. No, si tú no puedes hablar, tú no puedes predicar. No le crea. Usted repítale la palabra, lo que hizo Jesús. Cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, Jesús le respondió con la palabra. Dice que él tenía hambre, 40 días ayunando. Yo no sé hasta cuántos días ha podido usted ayunar. Pero 40 días ayunando. 40 días sin alimento. Y dice que le dijo, ¿por dónde lo atacó? Por su carnalidad, por su humanidad. Mira, ¿tienes hambre? Di a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Usted se imagina con 40 días de ayuno el hambre que tenía Jesús? Ay, hermanos, que era Dios. No, era 100% hombre también. 40 días. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabe que leyendo esta historia del desierto me di cuenta que esa primer palabra era el maná que Dios les dio a los israelitas en el desierto. Esa era la palabra de Dios. Los mantuvo con esa palabra. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Dice que el ser natural no entiende las cosas del espíritu, porque para el ser natural las cosas del espíritu son locura. Y muchas veces le van a decir a usted que no está bien, que está loco. ¿Sabe qué? A quien tiene que agradar es a Dios. Quien tiene que salvar su vida es usted.
que no le importe lo que le digan. Amén, amén. Haga caso a Dios, obedezca a Dios. Transforme su corazón, transforme su vida. Y como le digo, disculpe que en este momento le estoy diciendo transforme, pero yo tengo que aplicarlo para mi vida también. Entonces sería correcto decir transformemos nuestra vida, transformemos nuestro corazón, porque esta palabra no es solamente para usted, esta palabra también es para mí. Aleluya. Y yo tengo que entender eso, que mientras yo no cambie mi manera de pensar, mientras yo no piense que soy perfecto, mientras yo no piense que estoy bien, entonces sé que voy más o menos por buen camino. Y de repente usted va a fallar. De repente va a caer. Yo caí en el camino. Pero déjeme le digo algo. No es de valientes el no caer, sino más bien el no levantarse. Es de valientes el levantarse nuevamente, el clamar esa misericordia y decirle, perdóname Señor, sé que te he fallado, pero acá estoy de rodillas nuevamente, pidiéndote, clamándote que me perdones, pidiéndote, clamándote que me restaures, pidiéndote, clamándote que no apartes de mí tu Santo Espíritu, límpiame como hisopo. Entonces, Dios dice que mira que de cerca al humilde, el humillarse delante de Dios agrada a los ojos de Dios. El reconocer mis errores también, porque no estoy parado en este lugar por fuerza propia. Estoy parado por la misericordia de Dios. Y tengo que reconocer que yo le he fallado muchas veces, pero su misericordia todavía no se ha cortado. Y si usted ha fallado en algo, solo tiene que arrepentirse de corazón, pedirle perdón y levantarse. Dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hay que ser valiente para reconocer. Hay que ser valiente para decir, te he fallado, Señor, pero te pido que me levantes nuevamente. Y por supuesto, no ser irresponsables pensando que Dios lo va a hacer todo, sino haciendo nuestra parte. Porque nos corresponde una parte a nosotros. Dios dice, haz tú lo posible y yo hago lo imposible. No sé qué horas son, cuánto tiempo me he llevado. Porque yo no sé si usted está cansado. Yo me estoy gozando con la palabra. Como le digo, es para mi vida. Es para mi corazón. Amén. Entonces, creo que Dios se ha glorificado esta noche. Su presencia está en este lugar. Ha hablado a mi vida. Espero que haya hablado a la suya. Que tome usted lo que le corresponde y lo que no, deséchelo. Agarre lo que le corresponde y lo demás, deséchelo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. No me diga que ya se durmió. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Que avive el fuego el Señor. Aviva el fuego de tu Espíritu, Padre Santo, bendito. Amado Rey Todopoderoso, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a levantar nuestras manos al cielo. Mire qué cielo más hermoso tenemos acá. Hay completa libertad en este lugar para alabarlo.